Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país. Resulta innecesario hacer el inventario de las dramáticas condiciones que vive la nación. Cada uno de los habitantes de la patria las conoce y las sufre día a día con toda intensidad. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia, en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia,
la nación llegó al borde de la cesación de pagos. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones, manifestada en sus fallidos intentos de producir en tiempo las urgentes y profundas soluciones que el país requería, condujo a una total parálisis del Estado frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Cada uno de estos signos marcó el final de una etapa que perdía inexorablemente vigencia y que era incapaz de generar una alternativa de reemplazo. Las Fuerzas Armadas participaron con absoluta responsabilidad en el proceso institucional, asumiendo cabalmente su rol, sin perturbar en medida alguna la gestión del gobierno. Prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. La sangre generosa de sus héroes y sus mártires así lo asevera. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales, sostenes naturales de las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Así las cosas, toda expectativa de cambio en el marco institucional fue absolutamente rebasada. Ante esta dramática situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. Esta actitud, consciente y responsablemente asumida, no está motivada por intereses o apetencias de poder. Solo responde al cumplimiento de una obligación inexcusable, emanada de la misión específica de salvaguardar los más altos intereses de la nación. Frente a ese imperativo, las Fuerzas Armadas, como institución, han llenado el vacío de poder existente y como institución también han dado una respuesta a la coyuntura nacional a través de la fijación de objetivos y pautas para la acción de gobierno a desarrollar, inspirados en una auténtica vocación de servicio a la nación. Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Y es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla. Restableciendo la vigencia de una autoridad que será revitalizada en todos los niveles, atenderemos al ordenamiento del Estado, cuya acción se fundamentará en la estabilidad y permanencia de las normas jurídicas, asegurando el imperio de la ley y el sometimiento a ella de gobernantes y gobernados. Un Estado ordenado nos permitirá dotar a la nación del instrumento capaz de impulsar una profunda tarea de transformación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y, consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua
a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Durante muchos años, la pretendida defensa de la gestión estatal retuvo para el monopolio público grandes proyectos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, que nunca se vieron realizados. Hoy, todos pagamos las consecuencias. La eficacia en el servicio público es la excepción y la deficiencia la norma. Un crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. En lo sucesivo, el gobierno ajustará su acción a la solución pragmática de los grandes problemas económicos, asegurando la decisión nacional y manteniendo el control del Estado sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo. Brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional de los recursos. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, tecnológica y económica la decidida acción de los empresarios, y por ello la impulsaremos con todos los recursos del Estado, pero asegurando que los intereses económicos no interfieran en el ejercicio de los poderes públicos. Reglas de juego claras, precisas y permanentes constituirán los mejores instrumentos para impulsar las inversiones y recuperar nuestra actividad productiva. Promoveremos la armónica relación entre el capital y el trabajo, a través del fortalecimiento de estructuras empresariales y sindicales limitadas a sus finalidades específicas, auténticamente representativas y plenamente conscientes de las posibilidades del país. Los trabajadores, que han sido tantas veces objeto del halago y que tantas veces vieron esfumarse las promesas y las esperanzas, deben saber que el sacrificio que demande la tarea de reorganización nacional será soportado por todos los sectores sociales y que, durante el desarrollo del proceso y particularmente a la hora de la distribución, tendremos, para defender sus derechos, la misma firmeza que hoy evidenciamos para exigir su esfuerzo. Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. En función de intereses comunes, mantendremos relaciones con todos los países del mundo, sólidamente consustanciados con los países latinoamericanos. Hemos de concretar francas vinculaciones basadas en el respeto, el apoyo y la colaboración mutua. Pero debe también quedar en claro que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a resignar, ni lo harán jamás, nuestros derechos y soberanía. Y así como abren generosamente las puertas del país al aporte cultural y material extranjero, no permitirán que nación o grupo alguno se inmiscuyen aspectos que son absoluta responsabilidad del Estado argentino. Por todo ello,
afirmamos que el proceso de reorganización nacional no está dirigido contra ningún grupo social o partido político. Por el contrario, constituye el medio de reencauzar la vida del país y está decidido a promover el cambio de la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad individual y social. Pretende, en suma, desarrollar al máximo nuestra potencialidad. Está destinado a todos los sectores argentinos sin distinciones, cuya incorporación y participación de hoy en más se requiere. Es una convocatoria para que, aprovechando la madurez que nos dejan las experiencias políticas vividas, seamos capaces de recuperar la esencia del ser nacional y de imaginar y realizar una organización futura que nos permita el ejercicio de una democracia con real representatividad, sentido federalista y concepción republicana. Si las Fuerzas Armadas han impuesto una suspensión de las actividades de los partidos políticos como contribución a la pacificación interna, reiteran su decisión de asegurar en el futuro la vigencia de movimientos de opinión de auténtica expresión nacional y comprobada vocación de servicio. Una similar actitud determina la acción en el campo gremial, tanto obrero cuanto empresario. Las organizaciones del capital y el trabajo deberán ajustar el ejercicio de sus funciones a la defensa de las legítimas aspiraciones de sus integrantes, evitando incursionar en áreas ajenas a su competencia. Confiamos, asimismo, en que trabajadores y empresarios serán conscientes de los sacrificios que requieren estos primeros tiempos y de la ineludible necesidad de postergar aspiraciones que son justas en épocas de prosperidad, pero resultan inalcanzables en situaciones de emergencia. Las Fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos tiene un natural heredero, la juventud argentina. A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos, la pureza de nuestras intenciones, nuestro trabajo sin desmayos. De ella reclamamos su fuerza creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de responsabilidad en el claustro y en el taller, su participación en el proceso que se inicia para que en un marco de igualdad de oportunidades se realice plenamente en beneficio exclusivo de la patria. Esta inmensa tarea que hemos emprendido tiene un solo destinatario: el pueblo argentino. Todas las medidas de gobierno estarán apuntadas a lograr el bienestar general a través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social para conformar una sociedad pujante, organizada, solidaria, preparada espiritual y culturalmente para forjar un futuro mejor. Nadie debe esperar soluciones inmediatas ni cambios espectaculares en la actual situación. Las Fuerzas Armadas son conscientes de la magnitud de la tarea a realizar, conocen de los problemas profundos a resolver, saben de los intereses que se opondrán en este camino que todos debemos transitar solidariamente. Pero hemos de recorrerlo con firmeza, firmeza que se expresa en nuestra decisión de llevar a cabo el proceso sin concesiones y con una profunda pasión nacional. Las Fuerzas Armadas convocan al pueblo argentino a ejercer toda su responsabilidad en un marco de tolerancia, unión y libertad en la lucha por un mañana de irrenunciable grandeza. Ha llegado la hora de la verdad. El Gobierno Nacional, al formular esta sincera y honesta convocatoria al pueblo de la patria, no pretende generar espontáneas conductas de participación en el proceso. Sabemos perfectamente que las manifestaciones de adhesión a aquel serán la consecuencia de los logros positivos
que seamos capaces de mostrar al pueblo de la República. Aspiramos, sí, como base mínima e indispensable para apoyar nuestra acción, a la comprensión amplia y generosa de todos los sectores inspirados en el bien común. Demandamos comprensión para las razones que motivaron la actitud adoptada. Demandamos comprensión para las pautas orientadoras impuestas al proceso de reorganización nacional. Demandamos comprensión para los esfuerzos que debemos exigir a cada argentino como contribución impostergable. Sabemos que esta comprensión inicial seremos capaces de producir los hechos necesarios para generar el apoyo de todos aquellos que, convencidos de la sinceridad de nuestros proyectos y de la factibilidad de los objetivos señalados, habrán de participar fervorosamente en la concreción de un gran país. El pasado inmediato ha quedado atrás, superada su carga de frustración y desencuentro. Nos asomamos a un futuro que conducirá a la grandeza de la patria y a la felicidad de su pueblo. El gobierno nacional no ofrece soluciones fáciles o milagrosas. Por el contrario, pide y realizará sacrificios, esfuerzos y austeridad. Asegura así una conducta honrada, una acción eficiente y un proceder justo, volcado siempre, por sobre toda otra consideración, al bien común y los altos intereses nacionales. Ha llegado la hora de la verdad, una verdad que es, en suma, nuestro compromiso total con la patria.